Historias que abrazan, voces que acompañan. Un podcast para sentirte en casa. Mi nombre es Ana. Y yo soy Adela. Bienvenidos a Entre Copas e Historias. Bienvenidos a otro capítulo más de Entre Copas e Historias. El día de hoy tenemos un tema diferente, interesante y peculiar que le puede interesar a varias personas de ustedes. Vamos a hablar con un doctor experto en astronomía y también nos va a contar un poco de su proceso académico, de cómo puede interesarse por esta ciencia, de cómo puede también hacer sus estudios en el exterior. Y pues demos la bienvenida a nuestro invitado. Su nombre es David Paipa. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras el día de hoy. Por favor, preséntate y di un poco de ti. Bueno, gracias por la invitación. mi nombre es David Paipa, originalmente bogotano. Pues iba a contar de la beca. Desde que salí del colegio me gané la beca Serpilo Paga para estudiar en los Andes y ahí estudié física. Siempre desde pequeño me gustó la física, entender un poco el mundo a mi alrededor. Más que ser bueno para matemáticas, era curioso. Entonces era física o filosofía en un punto. Y después, pues para máster, me gané un máster en Francia, al cual pues pude viajar allá, completar mis estudios de máster en astrofísica. Y pues después del máster empecé el doctorado, que es lo que estoy terminando en estos momentos. El doctorado es también en astrofísica, pero más enfocado en física solar, específicamente en física de erupciones solares. Súper. Bueno, yo creo que va a ser súper interesante para nuestra audiencia aprender de este tema, también que nos explique lo que en física, en general, de la astronomía. También vamos a hablar ahora que tocaste el tema de que tuviste la oportunidad de hacer tu maestría en Francia. Vamos a hablar de podría ser los desafíos que tuviste para estudiar allá, digamos, cómo fue el proceso, cómo te sentiste y otras cosas que sabemos que pues a nuestra audiencia que quizás quiere emigrar a estudiar a otro país, pues seguramente les va a interesar mucho. Total, yo creo que debemos empezar por el principio y te queremos preguntar, ¿cómo fue para ti estudiar ciencias en Colombia? Pues ya nos dijiste que siempre estuviste como muy interesada en esa rama. Tal vez cómo fue el proceso de buscar universidades, si tal vez la carrera la había en varias o cómo veías todas las diferentes opciones. Lo que nos puedas contar al respecto, como a nivel de educación enfocado ahí. Pues bueno, como les dije, desde el colegio estaba muy interesado en estudiar física, pero creo que el primer obstáculo que crece es la sociedad, más que todo aquí en Colombia, que no hay tantas oportunidades en ciencias que no sea, digamos, enseñanza. Sí. Entonces, todas las personas adultas, mi familia, pues me decían mucho como, ¿qué va a hacer? ¿Va a ser profesor de colegio? ¿O a qué se va a dedicar? Porque ¿qué hacen los físicos? Creo que mucho de ese estigma viene que la gente en realidad no sabe qué hace un físico. Total. Podrías hacer podcast Y solo también. los ven como en pantallas, en películas de ciencia ficción, como el man ahí que meten a la nave espacial porque lo sabe todo, como... No. Sí. o muy la visión de Stephen Hawking o algo así. Sí. Sí, también. Pues eso es lo que lo a mí sabemos primero todo. se me viene a la cabeza. Es cierto. Entonces, ¿somos como este tipo de deidades omniscientes o somos solo profesores de colegio? De colegio. Son las dos Exacto. opciones. Exacto. Pero lo que la universidad le enseña a uno es precisamente qué otras opciones hay. Uno conoce gente, uno pues habla con profesores, aprende más del tema y así entendí que otras oportunidades había en física, pero también entendí que Colombia es un lugar muy limitado en cuanto a oportunidades para ciencia o en general para carreras creativas. Sí, es cierto. Lo que sea ciencia, lo que sea literatura, filosofía, Las artes. Las artes, exacto. Es muy limitado el financiamiento y el apoyo que hay por parte del Estado para llevarlo, hacerlo un hito más grande en lo que es educación en Colombia. Entonces eso, cuando acabé física, durante mi carrera en física, al principio estaba muy interesado por un área que se llamaba óptica cuántica. Wow.
¿Qué es eso? Suena muchos números. Como para palabras de un mortal. Sí, me recuerda a física cuántica, que es una... Sí, de hecho Ah, es bastante wow. cerca. La única diferencia es que física cuántica es más general, pero óptica cuántica se enfoca en fotones individuales, en pequeñas partículas de luz, una a una, y como es la física de ella. Entonces me interesaba mucho cómo se pueden hacer cosas re intensas con esa ciencia. La usamos hoy en día en mucha de nuestra tecnología moderna. Pero resulta que la profesora que estaba pues al cargo de, bueno, fue un par de profesores en general, pero los que estaban a cargo de esta área me desmotivaron mucho a, a seguir en ese tema. Entonces yo dije, bueno, siempre mi pasión fue astronomía desde pequeño, después me interesé en óptica cuántica, pero quería seguir en astronomía. Y volví al campo de la astronomía y ahí hice mi trabajo de grado en cosmología, que es analicé datos como para entender un poco mejor del universo, pero era un trabajo de pregrado, entonces todavía era un poco limitado. Ahí cuando yo quise seguir astronomía fuera del país, eh, afuera del país la educación en ciencias es, bueno, en general la educación es un poco más accesible. Entonces en países como Francia, por ejemplo, los posgrados son más baratos, pero lo difícil es vivir en Francia. Y yo no tenía los medios para subsistir por mi cuenta en Francia, que es bastante caro. Entonces ahí accedí a la beca de Colfuturo. Es un crédito beca, pero me ayudó a llegar a Francia. Y, y eso, en Francia, eh, otra vez se me abre el mundo, como hay muchas más opciones de las que me ha presentado Colombia en lo que se puede hacer en ciencias, muchos más puntos de vista. Y también entendí que a pesar de que Colombia está, ¿cómo decirlo?, está chiquita en ciencias, ha hecho muchas contribuciones importantes al mundo científico, cosa que no es evidente para nosotros como colombianos. No. Las noticias siempre nos muestran es modelos, futbolistas y un montón de políticas Influencers. recientemente, influencers. Pero hay gente que se está poniendo la camiseta, o sea, no solo en ciencias, también en artes, pero en cosas más creativas, digamos, y que simplemente no pasan al interés público. Entonces entendí eso, como fuera del país también hay muchos colombianos poniéndole la ficha en posiciones muy importantes y en astronomía también en posiciones muy importantes. Em, y eso, y después decidí seguir con el doctorado después del máster. Una decisión dura también. Un doctorado es un peso grande y había que pensarlo. Em, pero digamos, todo este proceso en Colombia también hubiera sido menos accesible. En Colombia para el máster y el doctorado no solo hubieran sido mucho más caros, sino que además tiene una carga de docencia obligatoria que en otros países no siempre es obligatoria. Y eso también hace que el proceso sea un poco más, no sé, tu decisión, lo que estás haciendo con tu carrera educativa. No te dicen cómo tienes que estudiar, tienes que enseñar, tienes que hacer eso. Uno decide hacia dónde se enfoca y creo que tiene más la opción de hacerlo en Colombia. Interesante. Bueno, me gustaría que nos comentes un poco más, ya que hablaste de que aplicaste precisamente a tu maestría con una beca de Colfuturos. Ujú. ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Cuáles fueron los requisitos que te pusieron? Tal vez ¿Cómo alguna funciona? persona, Sí, cómo es que lo tienes que pagar. sí, como todo el proceso y lo relacionado, porque tal vez alguna de las personas que nos ve está interesada en empezar el proceso, entonces sería como bueno aclararles un poco eso. Claro. Bueno, pues Colfuturo es un crédito beca que se le da a estudiantes pues ya que tienen un pregrado en Colombia. Entonces el proceso es que si tú encuentras un posgrado en el exterior, sea máster, sea doctorado, que te haya aceptado, puedes aplicar. Entonces el proceso usualmente es que tú encuentras ese posgrado, tú aplicas, la aplicación usualmente es gratis. Hay unas universidades más exclusivas que cobran, pero por lo general aplicar es gratis. Y si pasas el proceso de selección, te dan una entrevista, ellos te dan una carta de aceptación y ese es el primer paso, cuando te dicen, si quieres estudiar acá, puedes hacerlo.
Esa carta es uno de los requisitos de Colfuturo. Entonces ya cuando tienes un programa en mente y ya te aceptaron, ahí es cuando uno recurre a Colfuturo por financiamiento. Entonces los requisitos eran pues esta carta, obviamente hoja de vida, registro de notas, diploma, pero también te piden un ensayo escrito de 2 páginas, 3 páginas sobre por qué esa carrera es para ti, por qué eres la mejor persona o pues eres apto para esa carrera y cómo contribuyes a la sociedad o a Colombia más específicamente con esa carrera. Entonces, un ensayo que hay que pensarse bien, un ensayo en el que hay que preguntarse mucho y basado en estos requisitos te seleccionan. Una vez te seleccionan, tú puedes pedir, hay un tope, creo que son como $50,000. Puedes pedir de préstamo. Es un préstamo al principio. Para pagarte pues la manutención allá, más los costos de matrícula y seguridad social que puedas hallar. Em, claro, es un préstamo al principio, pero se condona una parte cuando te gradúas, se condona otra parte si al terminar pues ese posgrado que hiciste, vuelves a Colombia. Se condona Ok. otra parte si vuelves a Colombia a trabajar en educación, investigación o con el Estado. Y se condona otra parte también si es fuera de Bogotá cuando vuelves. Entonces, si vuelves a Colombia a trabajar en un lugar fuera de Bogotá en educación y esto se condona 60-80% de la deuda. Bueno, es Pero considerable, sí. Y se vuelve más llevadera, incluso con cifras grandes al final, igual ese 20% que queda igual es un montón, pero es algo más manejable y es algo que uno está dispuesto a pagar por lo que le ofrecieron, como una oportunidad de vivir en otra parte y plata. Claro, también está la opción de quedarte en el país donde estás, a donde fuiste a hacer el posgrado, y en ese país quedarte, seguir trabajando. Y claro, si es Estados Unidos o es Europa o cualquier país con una moneda más poderosa o mejor salario, puedes retribuir esta deuda más rápido, entonces claro, a la larga el tiempo pagándolas más o menos el mismo. Y en realidad Pues sí. lo que les digo, es una inversión que vale la pena, es en educación. No es algo que uno creo que se vaya a arrepentir de hacer y que es algo que es lograble de pagar. bueno, y digamos en tu caso personal, ¿cómo ha sido para ti pues pagarlo? O sea, has estado tranquilo en cuanto a poniendo el ejemplo, que creo que mucha gente le va a interesar eso. No sé, te dolía el ICETEX, por ejemplo, que toda la gente dice eso es un dolor de cabeza, los intereses, ni siquiera cómo. O sea, ¿cómo lo verías en, digamos, a esa comparación? Y en tu caso, ¿cómo ha sido pues para ti pagarlo? Y pues si ya has pagado una buena parte. Cuéntanos de eso. Todo. Bueno, como yo pedí el crédito para el máster y después hice el doctorado, todo el futuro entiende que mientras estás estudiando otra cosa no puedes ponerte al día con una deuda porque es muy difícil. Entonces, cuando dije que iba a hacer el doctorado, uno le extiende el plazo para empezar a pagar. O sea, por ahora tú no has empezado a pagar. Todavía no. Ok. Pero, digamos, en Francia, con un salario mínimo, es posible vivir en un apartamento decente, comer Wow. y Acá no se puede con pagar un al salario menos la mínimo. deuda que pide con No, futuro. paila. Wow. Oye, ¿y cuánto es el salario mínimo en Francia ahorita? Em, hay dos números. Está el bruto y el neto. No sé cuál es cuál, pero hay uno que es el que te llega a ti como plata a tu cuenta y el otro es lo que te dan, pero se descuenta una parte de impuestos Sí, salarios. como decir acá las prestaciones y otras cosas de ley. ¿Cuánto Entonces, sería el neto lo que te llega a el ti? total, lo que Ok. bueno, el total Ambos. son como 2.000 y algo. Sí. No, mentiras, es un poco menos, creo. Pero lo que le llegamos como alrededor de 1.600 € mensuales, como mínimo. Wow. Bueno, sí. O sea, que digas que con eso puedes tener un lugar decente, comer bien y a la vez contribuir a tu deuda, ya dice mucho. Sí, claro. Sí, sí, sí. Está súper bien. Y bueno, yo también solo he vivido en París, como todos los apartamentos son increíblemente pequeños, entonces ya que logré vivir un poco lejos de París,
con el salario que tengo puedo pagar un apartamento, pues no es estrictamente pequeño. Sí, em, Comer, puedo pagar cosas como... y te puede quedar para ocio, para salir con Sí, tus sí, amigos, o sea, perfectamente. súper. Y sí, también la otra parte, lo que no te llega a ti, sino lo que sea prestaciones, ayuda mucho. El sistema de salud en Francia es muy bueno, seguridad social pública y de la maneja el Estado, entonces acceder a salud es mucho más fácil que acá. Em, digamos, lo que es hacer gafas, operaciones dentales, es mucho más accesible, mucho más rápido el proceso. Em, Eso, como el otro pedazo que se va a impuestos y eso, igual lo sigues viendo también en tu día a día. Claro, ahí hay una gran diferencia. ¿Y por qué nos estabas comentando que la decisión que tomaste de quedarte estudiando el doctorado fue una decisión difícil? Bueno, pues el doctorado es siempre un viaje, es un viaje denso en el que uno tiene que sentarse y entender que va a llevar adelante su propio proyecto, que va a ser un montón de lágrimas, sudor y sangre. Y además son 3 años también en los que, bueno, estoy estudiando y tal, pero al mismo tiempo no puedo acceder a salarios mejores para empezar a hacer ahorro, para, digamos, buscar una posición más permanente en Francia. En ese sentido, la industria es mejor, como pasarse de una vez a trabajar en el sector privado, porque el salario es mejor, se puede ascender más fácil, Claro. mientras que quedarse en la academia es seguir ganando, pues, al menos por un tiempo, salarios no tan competitivos. Claro. Claro, estás haciendo lo que amas, contribuyes a la ciencia, y eso es gran parte de lo que me tiene en el tren de la ciencia, pero al mismo tiempo eh, hay mucha competencia, como hay recursos tan limitados, es siempre una competencia por seguir en la academia. Para el doctorado a uno le hacen un concurso y solo los 20 mejores pasan, o pues les dan financiación. Em, digamos en postdoc, cuando uno va después del doctorado, con contratos a término fijo de 1 año, 2 años, y a uno cada vez le toca escribir una propuesta, un concurso para que le den la plata. Cada nada toca estar pagando por plata. Creo que es una de las habilidades que uno tiene que aprender en la academia. Rogar por Pero plata. Rogar por digamos, plata. Literal. pues que mencionas que pues estás haciendo el doctorado y nos estabas comentando con todas las becas. ¿Para el doctorado también te está ayudando con futuro o cómo es? Para el doctorado, para el doctorado, bueno, en Francia el doctorado funciona como un poco diferente acá. Cada doctorado lo maneja diferentes universidades. Allá también, pero los doctorados en áreas generales los manejan las escuelas doctorales. Entonces yo pertenezco a una escuela doctoral, que es la Escuela Doctoral de Astronomía y Astrofísica de Île-de-France, que es la región parisina. Ellos hacen el concurso, ellos le piden a uno un dossier, uno registro de notas, bueno, todo hasta el máster, y una entrevista de 12 minutos en donde uno tiene que presentarse a sí mismo, un poco de su educación, etcétera, presentar un proyecto que ya haya hecho, puede ser proyecto de máster, de pregrado, presentar o introducir el proyecto de doctorado que uno está aplicando y después describir qué es lo que uno va a hacer, cómo lo va a hacer, cuál va a ser su contribución y eso. Todo eso en 12 minutos. Eso Uy. se pilotea un montón. Claro. Si uno hace ese concurso, a uno lo rankean dependiendo de la entrevista y el dossier, y los 20 primeros, la escuela doctoral le da la plata a uno para hacer el doctorado. Los otros, o quedan en lista de espera para otras becas que tal vez puedan conseguir por ahí, o no hay financiamiento. Ay, Y eso es difícil. Hay opciones en las que, por ejemplo, el director de tesis ya tiene la plata para el doctorado, entonces él solo elige la persona y comienza a trabajar conmigo y ya. Esa plata para el doctorado en realidad es el salario que uno va a ganar. El doctorado es una posición paga, una posición laboral en Francia. Entonces la plata que le dan a uno en realidad es Es la la plata que que, va a o ser sea, el salario. no te van a Es tu pagar salario, prácticamente pues. tu salario. Ujú. Pero me parece un muy buen negocio, ¿no? pues al menos te da Luca. Al menos dan la Sí, loca. porque aparte, pues vas a estar Al menos sí. Sí, sí, no sí. estás endeudado.
Mi caso fue que yo hice el concurso para ganarme la beca de la escuela doctoral. Mi directora no tenía plata para el proyecto, pero pues confiaba en que yo me ganara lo de la escuela doctoral. Y despiloteé muy duro esa entrevista, ¿Por qué? porque me puse nervioso, me despiloteé Ah, 12 minutos cualquiera. ahí como... Em, no quedé entre los 20 mejores, pero nos dieron una opción que era aplicar a una beca privada. Es una fundación que hace como stock market, no sé, pero al año financia 6 doctorados porque les nace el corazón. Uno solo Bendito tiene que sea. aplicar. Porque deducen impuestos. Seguramente. Claro. Y la aplicación uno la hace, pero ellos, bueno, corrección, la aplicación la hace la escuela doctoral. Uno no puede aplicar directamente, sino es la escuela doctoral la que lo tiene que proponer a uno esa beca. Ok. Entonces me propusieron, me tocó hacer una aplicación también, como escribir cuál iba a ser mi proyecto, no entrevistas, y me dieron esa beca. Bueno, Entonces ellos felicidades. estaban dispuestos a dar más plata para el doctorado. Entonces también eso hizo que mi salario fuera levemente mejor a que si hubiera ganado la beca de la Oh, escuela doctoral. bien. Ya te fue mejor. Bien. Bendecida, Bueno, son afortunado. como menos de 10 euros al mes más, pero igual es una bueno, cerveza. casi. Es una cerveza. Para el Aperol. Pero sí, Venga, qué ganas de un Aperol. la próxima. La próxima. Próxima será con una, pero. Uy, sí, Pero valdría bueno, mucho la hablando pena. de eso, ya que hiciste tus estudios universitarios aquí en Colombia y ya que has tenido experiencia cursando estudios universitarios en Francia, ¿cómo ves tú? ¿Cuál sería como la diferencia entre esos dos sistemas educativos, entre Colombia y Francia? Creo que Francia se enfoca mucho más, al menos en ciencias, en el cómo hacer las cosas. Sí. Como para posgrados hay mucho menos sesiones de enseñarle a uno como cátedra normal de clase escuelera, pero más clases en donde uno habla directamente con investigadores o gente que ya trabaja en el área, preguntarles qué hacen, ellos le asignan unos trabajos pequeños de investigación. Creo que se enfocan más en enseñarle a uno más cómo hacer las cosas, más que en solo teoría, teoría y teoría y teoría. Esa es una cosa. Lo otro es, se preocupan mucho, mucho, mucho por el bienestar estudiantil. Entonces hay universidades que tienen oficinas dedicadas específicamente a ayudar a los estudiantes con lo que sea que necesiten, que uno nos tenga una respuesta ahí, como yo fui a esa oficina porque no podía, el proceso migratorio no me daba mi carta de permanencia, de la identidad o visa, y no, pues iba a estar indocumentado por un rato. No. Me habían Siempre da enviado, miedo. me habían dicho ya que ya habían pasado meses, me habían dicho que ya lo habían enviado a donde tenía que ir a recogerlo, fui allá y no estaba, tenía que buscarla por toda París. Entonces yo solo fui a esta oficina y les dije como amigos, necesito ayuda porque en serio no sé qué está pasando. Ajá. Y bueno, ellos me ayudaron a encontrar mi visa donde estaba en otro pueblo de París con un ¿Te tocó ir problema. hasta allá? Ah, vale. Y eso que me habían dicho inicialmente como aquí no está, y yo solo miré a la señorita a los ojos y le dije como por favor, No me mientan. ya hice esto 3 veces, por favor, busque bien. No, piedad. Y me volteó los ojos y estaba como, y la encontró. Y, y me enviaron a mi casa que sí era, o sea. Qué Pero bueno, frustración. tienen este tipo de mecanismos para ayudar a estudiantes. Sí. A veces uno puede inscribirse a distribuciones alimentarias, es que tienen mercado y se lo regalan a los estudiantes que se inscriban. Ah, qué bien. A los estudiantes becados también les tienen ¿cómo se dice esto? Mecanismos de apoyo psicológico, en muchas oficinas también encargadas de ayudar con todo lo que es adaptación a otro país, como lo que era andar en los Andes. Entonces creo que es algo bueno que se enfoquen en el bienestar estudiantil. Otra cosa que tiene el Estado francés, no creo que sea algo de los estados europeos, solo el francés, que es bien socialdemócrata.
Es que cuando uno es un estudiante joven, uno puede aplicar algo que se llama la CAF, que básicamente le dan a uno, el Estado le devuelve a uno entre 25 y 50% de lo que uno paga de arriendo. Oh, re bien. Eso está ¿Verdad? muy ¿Quién bien. pudiera? Sí. Pero cuando Colombia, dijo nadie nunca. Ay, pero sí, Petrovsky, Ya vuelven pobres. Ya uno pasa su cuenta bancaria y ellos le devuelven a uno. Uno tiene que estar, a ver, el proceso en realidad es el arrendatario, la persona que le está rentando a uno, ellos tienen que hacerle uno pagarés de lo que uno paga. El arrendatario tiene que estar registrado en el sistema y que tiene una casa con tales y tales propiedades. Y uno cuando hace el pago del mes, tiene el pagaré, lo sube en línea y ellos le van en consecuencia también a uno devolviendo la plata. Pero bueno, re bien, porque entonces al final terminas pagando la mitad de eso, ¿no? Sí. Pero bueno, Pero pues toca renovarlo cada año y también está bajo ciertas condiciones, como si eres estudiante, si eres menor de edad, también hay unas condiciones sobre la casa. Entonces, por ejemplo, si la casa tiene 2 habitaciones, pero hay 3 personas viviendo, hay uno que no puede cobrar CAF. Solo es una persona por habitación, o pues el apartamento tiene que ser para cierto número de personas. También no puede haber más de una persona, ¿cómo es que es? Más de una persona por cada 9 metros cuadrados de la casa. Entonces, si hay 16 metros cuadrados y 2 habitaciones, solo cuenta una. y además, más allá que en París, sí está, ahorita está normalizando como que la gente viva en espacios súper pequeños y eso. Sí, Ya eso es exagerado. es exagerado. mini apartamenticos. Yo viví en uno por 9 meses cuando llegué a Francia. Eran 9 metros cuadrados cerrados. Marica, no. No Mi era cama quedaba nada. como en un altillo por allá, tocando unas escaleras así de Tu cara. barro. Marica, que yo he visto los videos, tú los has visto en YouTube. Y es gente que literalmente no, o sea, no, marica, es la pared, es la cama Sí. y no hay cocina y no hay baño, el baño queda por allá en otro lado, marica. Sí, ya era problemático. Y además que digas que 9 meses. No, sí, Ya, claro, es un era- tiempo considerable, es un Ya. embarazo. Me acostumbré, pero eran 9 meses y eran 9 meses de pandemia, no podía salir casi. O sea, fue más por eso que te tocó quedarte ahí, ¿tú crees? ¿O Sí. por la luca en el momento? ¿O por qué crees? O No, por porque me todo. quedé en esa ciudad en Sí. particular fue porque fue el único arrendatario que me arrendó fácil y rápido. Cuando hay muchos alojamientos en París para estudiantes, pero ya cuando ven que uno es migrante ya Cambia. cambia el asunto. Y cuando uno va a hacer este proceso de arrendamiento le piden 2 garantes franceses, que son como 2 personas con finca raíz en Francia. No, Es como- no los tienen ni acá. Amigos, Ni acá. pero si tuviera amigos franceses con finca raíz, ¿crees que estaría pidiéndote cacao para vivir en tu casa? Ay, es ridículo, es estúpido. Es cierto, o sea, Y uno ahí todo chiquito, todo estudiando y como con sus no, 3 vaya. mujeres al bolsillo. Ay, no. Con el Entonces, euro. Soy brito. Ando las monedas. Bueno, entonces siguiendo con esa conversación, ¿tú quieres volver a Colombia o ya ves más como que tu camino está en Francia? En estos momentos, ¿cómo lo me ves? encantaría volver a Colombia más adelante, pero con suficiente experiencia y herramientas para tener una carrera de impacto. De nuevo, triunfar en Colombia en ciencias no es fácil, pero si uno tiene más experiencia en el exterior, si uno tiene más experiencia en investigación en buenos laboratorios, es más probable tener buenas posiciones en Colombia en las cuales se pueda hacer algo. Yo sigo contribuyendo a Colombia, doy charlas en colegios de astronomía con una red de estudiantes que se llama RECA, Red de Estudiantes Colombianos en Astronomía. Sí. Y lo hago precisamente porque ojalá yo hubiera tenido a alguien de pequeño que también me diera charlas de astronomía en el colegio. Ay, eso me parece brutal. Sí, es un tema increíble, la verdad. Entonces quiero seguir contribuyendo a Colombia. Creo que la fuga de cerebros también es un problema en ciencias de Colombia y en las áreas creativas.
creo que Colombia sería mucho mejor si la gente, los profesionales que encuentran buenas vidas afuera y buenas carreras, pudieran volver a Colombia para traer de vuelta eso, Claro, que pasara más a menudo. me encanta eso. Bueno, pues ahora que nos has dado todo ese contexto, que estamos seguros que mucha gente pues, le va a servir, Claro. ¿sí? Pues queremos pasar pues, a la sección de astronomía, que pues es porque estás acá. Básicamente. astrología, Ah, que nos lea la carta, Que nos dice. lea. Ah. Dato curioso Bueno, también. yo se le creo da. que hay mucha Oh my gente God. confundida, claro. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de eso porque la gente lo puede confundir. Claro, Y hay claro. astronomía. Entonces me encanta porque de hecho hay una pregunta que queremos hacerte de pues, las diferencias, ¿no? Pero por ahora, pues quisiera que nos hablaras un poco de pues algunas historias de mujeres que conoces ya de pronto, pues tus favoritas o mujeres que te hayan inspirado, que nos puedes contar. Pero espera, antes de eso, creo que sí es importante definir qué es como tal la astronomía como campo, pues para que la gente también se contextualice. Entonces, primero dinos como qué es la astronomía y luego sí, todo lo que quieras hablar ¿Qué de es la mujeres en la astrología? astronomía. Ah, sí. Bueno, la astrología no está lejos de la astronomía. De hecho, fue donde empezó la astronomía. Ujú. La astronomía es sencillamente observar el cielo y seguir los cuerpos celestes, o observar cuerpos celestes de manera constante para entender cómo se comporta el cielo. En ningún momento está incluida directamente la palabra ciencia. Hoy en día sabemos que, bueno, hay mucha física detrás de los objetos que vemos en el cielo, pero uno puede observar el cielo y tomar registros sin ser científico. Entonces, la astrología fue el origen de la astronomía. En la antigüedad la gente miraba el cielo buscando respuestas, buscando patrones, veía que la mayoría de las estrellas eran las mismas siempre, pero a veces había algunas estrellas que se movían en el cielo y los llamaron planetas. Em, la astrología también comienza desde el sol, los ciclos horarios, los ciclos de la luna, y gracias a eso entendimos cómo hacer agricultura, cómo funciona el día, etcétera. Sí, Entonces, la astronomía comienza ahí. La astronomía es observar el cielo. Cuando uno entra ya a entender qué es lo que está observando, qué es una estrella, que el sol es una estrella, el espacio está vacío, todo este tipo de cosas empiezan ya a ser más del mundo de astrofísica. Queremos entender cómo se comportan las cosas en el cielo. Eso. Increíble. Ah, no, no, muy interesante, muy chévere. O sea, yo siento que, por lo menos a mí, en lo personal, siempre me ha gustado muchísimo el tema de los planetas, de cuestionarme cómo me parece tan loco, ya que decías que te llamaba también el campo de la filosofía, que realmente, pues, seamos una forma de vida en medio de un cuerpo, de una masa flotante en medio del vacío del espacio y que así hay miles de millones de planetas y cosas que pues no conocemos. No sé, muy random, la vida se me hace un concepto muy random, pero bueno, pasando al tema de las mujeres en la astronomía, por favor cuéntanos qué historias sabes, qué cosas has escuchado. ¿qué mujeres te inspiran? Las Ajá. mujeres me inspiran, bueno, ahora que estoy en el cuento de física solar. Hay una científica japonesa, una astrónoma japonesa llamada Isako Koyama. Su historia es bastante interesante. Resulta que cuando ella estaba en su juventud, 20 más o menos, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces ella tenía que ocultarse en su casa y había bombardeos constantes. Pero pues, gracias a que le apagaban las luces de la ciudad, podía ver mejor el cielo. Entonces empezó a hacer astronomía durante las noches, empezó a mirar el cielo con más constancia. Y bueno, a un punto creo que, si no estoy mal, fue su papá, le regaló un telescopio. Ella comienza a observar no solo el cielo, pero también el sol. También es el cielo, pero no solo estrellas, sino el sol. También es una estrella, al ejemplo. Sí. Amigos, si el sol es una estrella. Entonces lo que ella hacía era proyectaba la imagen del sol con su telescopio en el piso y lo dibujaba. Resulta que cuando vemos el sol en luz visible a veces vemos puntitos negros, que son las manchas solares. Oh. Entonces ella se encargaba de ver el sol durante horas, hacer dibujos constantes de las manchas del sol, cómo se movían a través del sol. Empezó a hacer eso por un tiempo y le enviaba estos dibujos a un profesor
abogó para que ella pues tuviera una carrera en ciencias, en la mitad del siglo pasado, que también pues, era un problema Claro. de ser mujer y estar en campos de ciencias, o en general tener un trabajo. O hacer algo con su vida, sí, básicamente. Ella empieza a trabajar en el museo en un museo en Japón, observando el cielo, y ya con más recursos sigue observando el sol por más tiempo. Observó el sol por más de 40 años. Y gracias a ella tenemos más de 10.000 dibujos diferentes del sol y sus manchas solares. Es un registro enorme, es un registro bastante sólido. Gracias a ese registro entendemos mucho mejor cómo se comporta el sol en escalas de tiempo largas. Sabemos ya desde hace un tiempo que el sol tiene un ciclo de 11 años, por ejemplo, en donde aparecen más manchas, menos manchas, más manchas, menos manchas. Gracias al registro de Hisako Koyama podemos categorizar mejor este ciclo del sol. Súper importante lo que he hecho. Exactamente, y es algo que incluso sin haber sido astrofísica, sin haber tenido como mucho contexto de lo que estaba pasando, ella solo se dedicó a observar el cielo y registrar lo que veía, y gracias a eso pues impulsó la física solar. Wow, pero muy tesa, o sea... Más reciente tal vez Jocelyn Bell, que hizo doctorado al finales de los 60, creo yo, y estaba haciendo observaciones de radio del cielo, y en un punto apuntó a una estrella en particular, o pues creo que le hicieron una estrella, un espacio vacío del cielo, y escuchó estos pulsos constantes, regulares que venían del espacio. Obviamente en cualquier instancia donde no estemos familiarizados con eso y el universo que es tan caótico, pues ver pulsos constantes viniendo del cielo es como que visaje, los hombrecitos verdes. Claro, ¿qué es eso? Ella llamó esa señal constante LGM, Little Green Man, los hombrecitos verdes. Ah, lo vi. Porque pensaba que eran... ¿Qué era eso? Claro. Que eran extraterrestres. Ya después fue que entendimos que... Yo creo en los hubiera sido una chiva que hubieran sido extraterrestres. Claro, brutal. Ya después entendimos que en realidad son estrellas de neutrones que giran muy rápido y cuando nos apuntan su faro de luz que está en el polo, por unos pocos segundos es que vemos esos pulsos. Ok. No se ve verde. No, son unos pulsos. ¿Por qué les dijo verde? Son como que señales de onda o algo así. Sí, digamos, si fuera una onda y la pudiéramos escuchar, sonaría como... Sí. Pero en realidad solo es como una estrella, un faro girando muy rápido y apuntando las luces así de vez en cuando. Okay. Sí. Eso es lo que escuchamos. Claro, ya después, con más observaciones de más cuerpos estelares iguales, fue que entendimos que las estrellas de neutrones existían, obviamente acompañadas de teoría que también se estaban desarrollando en la época. Me parece inspirador de ella que fue la que se puso la 10, fue la que sacó esto adelante, encontró la señal, etc. Pero fue su director de tesis el que se llevó el crédito por un tiempo. El director de tesis, que era Hewish, fue el que se llevó el crédito por este descubrimiento. ¿Y por qué se lo llevó? Porque es hombre. Qué loco. Es lo que me pasó el trabajo de muchas mujeres. Entonces, casi 10 años después fue que al final la reconocieron y le dieron un premio Nobel también, más adelante. Bueno, eso está súper bien. Yo te quería preguntar algo que pues seguramente toda la audiencia dirá como, bueno, o sea, todo lo que estás hablando es muy interesante, pero realmente ¿para qué sirve la astronomía? Una pregunta que me hago todos los días. No, la astrofísica sirve para entender mejor el universo que habitamos. Yo creo que desde el punto de vista un poco más filosófico y cursi siempre tenemos esta anhelo de entender mejor el mundo que habitamos, y no me refiero al mundo como el planeta Tierra, sino como todo lo demás, el universo, y eso nos acerca un poco más a entender cómo funciona el exterior. En términos más prácticos, gracias a astronomía, bueno, y astrofísica, entendimos cómo funciona la gravedad, el sistema solar funciona con gravedad. La astronomía también nos ayuda a entender, digamos, la distancia que hay con otros cuerpos celestes, con la luna, con el sol. Otro ejemplo de astronomía que viene de la antigüedad es los griegos lograron medir
más o menos con cierta precisión el tamaño de la Tierra, mirando sombras con un palo en diferentes ciudades. Eso también califica como astronomía porque estaban pendientes de fenómenos del cielo y lo hicieron con observaciones sincronizadas. Pero este tipo de cosas nos ayudan a entender mejor el tamaño del planeta, qué tan lejos está la Luna, qué tan lejos está el Sol, que fue mucho más difícil de entender, qué tan grande es el sistema solar y más aún qué tan grande es el universo. Em, Ahora en nuestra época moderna tenemos satélites que usan GPS. Sin haber entendido bien la gravedad y la escala del cosmos, no creo que hubiéramos podido empezar a tener esa exploración espacial, a lanzar cohetes, a tener satélites. Nos ayuda mejor a relacionarnos con nuestro ambiente fuera de la Tierra. Al mismo tiempo nos ayuda a entender mejor nuestra propia Tierra, como gracias a astronomía hemos encontrado planetas alrededor de otras estrellas. Tenemos que nuestro sistema solar no es único. Y ahora el objetivo es encontrar planetas más parecidos a la Tierra. Creo que también es una pregunta importante para nosotros entender si hay otra vida, otro tipo de vida en el planeta. Nos va a traer muchas respuestas, nos va a traer mucha humildad también si encontramos vida en otros planetas. O si definitivamente estamos solos, pues también nos va a traer algunas respuestas y más preguntas, como siempre hace la ciencia. Pues creo que es un buen método de explorar nuestros alrededores. ¿Pero tú realmente crees que estemos solos? Hay una frase que me gustó mucho de la película Contacto, y es que ellos dicen, pues el espacio es demasiado grande y si en efecto estamos solos, eso creo que solo es un desperdicio de espacio muy, muy denso. Muy grande, ¿no? Sí. Pero digamos personalmente, o sea, tú, ¿qué crees que hay otras formas de vida, que hay extraterrestres? Me gustaría creer que sí. Yo creo que el universo es demasiado grande para que solo acá hubiera habido vida. Em, sí, yo creería que hay Sí, más. yo quiero que nos invaden. Para no trabajar más, dice. No, pues qué tal sean mejores gobernantes que esta chamba de gobierno. ¿Qué tal sean peores? Yo creo que mejor porque tienen otra perspectiva de la vida. ¿Qué tal seamos para ellos el equivalente a nuggets de pollo? Sí. No, pero me parecería interesante. Vean lo que hay los casos no Yo más quiero. impuestos. Hay una historia o creepypasta que dice que la razón por la cual está como todo tan callado y no se comunican con nosotros, no sabemos nada del resto, Sí. es porque hay algo allá afuera tan temible que ninguna de las otras formas de vida inteligente manda señales como las hacemos nosotros, porque no quieren ser encontrados por esa cosa horrible que está allá afuera y que nosotros sí seguramente nos va a encontrar por andar mandando tantas señales. Eso es la teoría del bosque oscuro. Ajá. Una de O las sea, que teorías. supuestamente hay algo más grande, más horrible que incluso ellos. Que ellos prefieren, como quien dice, estar Jason. Jason. Ajá. Jason. Y que vengan acá. Y que nosotros sí estamos primero nos solos. acaben a nosotros antes de eso, no lo había escuchado. Es una de las muchas teorías que hay. O sea, el universo creemos es muy viejo y nuestra civilización es relativamente reciente. La galaxia también. Sí. Wow. No es tan joven y creemos que, o sea, si una vida así de compleja se pudo desarrollar en 4.000 millones de años, en los 13.600, 700 millones de años que tiene de vida el universo, creemos que es muy probable que haya vida en otros lados, pero entonces si es así, ¿por qué no lo hacemos escuchar? Claro. Una de las teorías es lo que dijo Dani, como el bosque oscuro, tal vez las otras civilizaciones entienden que anunciarle su dirección a todo el mundo en la galaxia tal vez es mala idea, como no debería hacerse porque tal vez es nocivo para usted. Por eso se llama el bosque oscuro. En un bosque oscuro las criaturas tratan de no hacer tanto ruido para que no las encuentren y así sobrevivir más. Claro. Hay otra teoría que dice que tal vez sí hay más condiciones más específicas para la vida y que tal vez no es sino hasta que el universo alcanza cierta madurez que puede empezar a hacer vida y que podemos ser una de las más avanzadas o de las primeras de la región, al menos de esta galaxia, por eso no hemos escuchado otras cosas. También es que llevamos solo como un poco más de 100 años con señales de radio. Sí, muy poco.
no hemos explorado el cielo tampoco por tanto tiempo para y, saber. y el espacio es muy grande y la velocidad de la luz a esa escala es muy lenta. Las señales de radio, las primeras señales de radio que tuvimos con suficiente fuerza para escapar el planeta ocurrieron como en los 40, no, 30 más o menos. Y pues son señales de radio que siguen viajando hacia afuera desde la Tierra. Y pues bueno, alcanzarán el universo lentamente a medida que esa burbuja Sí, de radio ¿por se dónde expande. irán? ¿Por Neptuno? Ay, re. Hay otra teoría que me gusta pensar en ella un poco más, y es la del gran filtro. Dice que todas las civilizaciones van incrementando su ciencia, pero que hay un gran filtro, como un punto en el que tienen ciencia tan avanzada, pero no, tal vez no un aspecto social de especie tan avanzado que utilizan esa ciencia para autodestruirse, por ejemplo. ¿Qué es lo que nos va a pasar? Entonces, que hay un gran filtro de civilizaciones que solo unas pocas civilizaciones logran tener una civilización, como literal civilización, como un rasgo social de especie tan complejo y tan funcional, Sí. que cuando alcanzan la edad atómica o suficiente energía para destruir un planeta o su planeta, no lo van a usar para ello. Nosotros descubrimos la ingeniería nuclear y las bombas atómicas gracias a que Estados Unidos estaba en guerra con otros países y Alemania también estaba haciendo su lado y Rusia Experimental. también estaba haciendo su lado. Todos estaban motivados por la guerra. Creo que es un mal indicio para nuestra civilización en ese escenario, pero me gusta tener fe que tal vez vamos a recapacitar. Yo en mi cara de con un genocidio ocurriendo en este momento, yo no lo creo. Ya. No, estamos tan perdidos. Bueno, Bueno, hablando, uy, es que es una locura. Bueno, digamos, cosas que las personas que nos ven pueden pensar más. ¿Qué errores comunes encuentras tú como a la hora de representar el espacio o cosas astronómicas, como en productos populares, como películas, series, tal vez libros? volver al... Ojo que son las películas favoritas de todo lo que es del futuro. No le des tan duro. Uy, varios ejemplos, digamos, cuando uno busca el sistema solar en Google Fotos, aparece como el Sol re grande en una esquina y todos los planetas repegaditos uno detrás de otro. Sí, Sí. La escala del sistema solar es no es así. absurdamente grande, es absurdamente grande. Es increíble, y los planetas en esa escala de espacio, digamos que hay al menos entre el Sol y la Tierra, se ven minúsculos Sí, en comparación. La Luna, por ejemplo, también la muestran usualmente cerca a la Tierra, están súper lejos, como entre la Luna y la Tierra hay como 380.000 kilómetros. Todos los planetas del sistema solar caben alineados uno detrás del otro entre el espacio que hay entre la Tierra y la Luna, por ejemplo. Es enorme esa distancia. Entonces es un error clásico de representación. Otro error, pues es más como en películas y eso. Sí. La gente espera mucho de uno como astrofísico porque siempre en las películas muestran como Salvada. trajimos a este astrofísico y el man le hacen cualquier pregunta de astrofísica y el man responde todo con detalles y cifras. Y tal vez hay gente así en el mundo, pero ¿Tú conoces gente así, astrónomos así? Ven a hablar así todo nerd. yo de todos los Es que astrofísicos. todos- Pero así con cifras y así muy específico, Sí, marico. sí. Pero que lo Uno de sepan astrofísicos se mete mucho en cifras cuando Pero conversa qué con otros chévere, científicos. marico. Ya. Pero lo que encuentro irreal es que conozcan tanto de todas las áreas de astrofísica y astronomía. Yo creo que eso Ah, es ok. muy complejo. claro. Uno en su formación de astronomía y astrofísica en algún punto pues llega al doctorado donde tiene que concentrarse en algo más específico. Claro. Yo ahorita estoy trabajando llamaradas, seguiré trabajando llamadas por un tiempo. Tal vez en el futuro me expanda como a física del Sol. Y si se me abre demasiado el conocimiento en física de las estrellas en general. Pero hay veces me preguntan cosas muy específicas de galaxias o agujeros negros o cómo Ay, funciona el interior pero- de planetas y yo como
ok, puedo seguir hasta cierto punto, pero en un punto tengo que decir no sé, porque sencillamente no es mi Claro, área. pues está bien. Es que todas las carreras siempre tienden a especializarse Sí, y la gente más bien se enfoca en su rama Y y ya. empieza uno a perder rastro de El otras resto. cosas que están pasando. Claro, uno es súper nerd, entonces siempre está pendiente también de cosas de agujeros negros y galaxias, pero ya cosas muy ese específicas. tema me parece espectacular. ¿Y por qué decidiste especializarte por el sol? Mm, Cuando estaba viendo el máster, las clases de física solar fueron las que más me gustaron. Y también el Sol es nuestra entrada a la astrofísica. Es bastante extraño pensar que, pues al menos para mí, de astrofísico, como vemos tantas estrellas en el cosmos, pero las vemos con puntitos blancos allá, todos débiles, como... No tenemos una estrella como re ahí, al lado de la Claro. Tierra, la podemos ver en gran detalle ahora y podemos entender cómo funciona una estrella en su, pues al menos tenemos la oportunidad de entender cómo funciona una estrella en su estado natural, digámoslo así. Entonces, para mí el Sol es esa entrada a la astrofísica. Astrofísica es la física de los astros o de las estrellas. Y ver nada mejor para aprender eso que ver cómo funciona una estrella en la vida real. Bueno, La nuestra. nuestra estrella, el Sol. Ah, patriotas con el sol. Sí, sí. El tema de mi tesis es más que el Sol lo vemos como, bueno, sí, es el que nos da vida, el que gracias al Sol hay vida en la Tierra, gracias al Sol hay Tierra para empezar. Pero también tiene eventos muy energéticos, muy eruptivos, cosas que, eventos demasiado violentos que ocurren en el sistema solar son del Sol. Y es un trabajo tener que entender eso, porque no entendemos cómo funcionan estos berrinches del Sol. Cada vez más y más el Sol comienza a ser como esta bola enojada de plasma que nos mantiene vivos por accidente. Es bastante complejo a pesar de que esté ahí, nada más. Solo estando ahí random. Oye, ¿y es cierto que el sol está cambiando como su polaridad? Sí, ¿Y cómo es eso? nos Y vamos eso a en morir. qué, eso iba a preguntar, eso en qué nos afecta. Nos vamos a morir todos. Juan. No. Ah. No por eso, no por eso. El Sol tiene un ciclo de 11 años. Entonces tiene un pico de actividad que es donde hay más llamaradas solares, más manchas solares, más actividad en el Sol. Y hay un mínimo solar en donde las cosas están más calmas, no hay llamaradas casi. Bueno. En el mínimo solar, el Sol tiene un polo norte y un polo sur. Y se extiende pues todo el sistema solar y tal. Cuando llega al máximo de actividad solar, ya no se ve tan bonito como un polo norte y un polo sur, y uno empieza a ver un campo magnético más complicado, empieza a ver arcos magnéticos en la superficie del Sol, ya no es tan definido donde hay un polo norte y un polo sur, y después cuando empieza a entrar el mínimo solar otra vez, vemos que el polo del Sol se ha revertido, pero eso pasa cada 11 años, Sí. y es lo que llamamos el ciclo solar. Entonces, sí, el Sol se revierte de polaridad, pero es algo que ha venido pasando por mucho tiempo. Y sí, no es algo que nos afecte mucho. Claro, cuando está en este máximo solar, que el campo magnético del Sol es tan complicado, es que vemos más erupciones solares. Y es cuando comienzan a haber problemas en el resto del sistema solar. Eso. Bueno, también hablando de eso, últimamente se ha visto mucho como las noticias sensacionalistas de que si hay una tormenta solar fuerte nos vamos a quedar a nivel global sin electricidad. Entonces, mi pregunta sería, primero que nada, pues, ¿qué es una tormenta solar? ¿Cómo lo podrías definir para los que no sabemos nada? Y si podría ser posible realmente que si nos quedemos globalmente sin energía y sin posibilidades de grabar el podcast. Sí, es un riesgo real. Entonces, las tormentas solares son burbujas de plasma que el Sol escupe cuando está enojado, relacionadas usualmente a llamaradas solares también. Y este plasma con campos magnéticos viajan hacia la Tierra a alta velocidad.
Nuestra Tierra pues tiene un campo magnético que es el que nos mantiene a salvo de partículas que escapan del Sol. Pero cuando llegan estas burbujas de plasma tan poderosas, comprimen nuestro campo magnético muy fuertemente. Gracias a eso es que vemos auroras, por ejemplo. Ah, ok. Porque cuando nuestro campo magnético se comprime, partículas energéticas o plasma o electrones energéticos que se aceleran de este proceso, se ven atraídos, o pues entran a nuestra atmósfera y De como producen que las se liberan. auroras. Ajá. Cuando las tormentas solares ocurren es porque esta burbuja de plasma, nuestras burbujas de plasma que son, cuando son muy poderosas, comprimen el campo magnético de la Tierra, también crea corrientes fantasma en nuestros circuitos eléctricos y eso los funde. Entonces, cuando ocurren estas tormentas solares muy poderosas, todos nuestros aparatos electrónicos están en riesgo. Lo que se puede hacer es desconectarlos y pues deja de haber un riesgo inminente para los que se pueden desconectar o los que se puede romper el circuito. Esto ya pasó antes, de hecho gracias a eso sabemos que existen las llamaradas solares. En 1859, un tipo observando el sol vio que hubo un destello de luz blanca que era una llamarada solar. Y un tiempo después hubo explosión de muchos telégrafos en el hemisferio norte de la Tierra. Se llamó el evento Carrington. Y es una tormenta, la primera tormenta solar registrada por la humanidad. O pues la primera evidencia de que los eventos en el Sol influencian la Tierra. El evento Carrington logró destruir telégrafos en el hemisferio norte. Pero ya, para ese entonces, como lo único que había era telégrafos, vale. Sí. Pero para una civilización como la de ahora, que tiene No, satélites, baila. que tiene gente con marcapasos, que tiene Ari. sistemas de transporte bastante complejos, aviones en el aire, todo esto, si nos llega a pasar una tormenta solar que llegue a interferir con estos circuitos, puede haber muchos problemas. Y ¿Se es cree? probable que pase, Sí. Pasan a menudo, de hecho, pero a ese nivel. una tormenta solar bastante poderosa con potencial destructivo nos esquivó por 9 días en 2012. ¿Nos esquivó? Si la Tierra hubiera estado, creo que más atrás o más adelante en su órbita, 9 días, nos hubiera pegado con toda la fuerza y eso hubiera... Ay, no te lo puedo creer porque justo en el 2012 no era que todo el mundo decía que se iba a acabar el mundo y tal, y hubiera sido muy chistoso. Para Y nosotros, hicieron películas y todo. Hubiera sido muy chistoso. Ese era el de los mayas, pero sí. para nosotros de máquinas orgánicas o los animales, una llamarada solar no es la gran cosa porque tenemos el campo magnético de la Tierra que nos protege. Pero para las máquinas sí lo es. Entonces, si en la época actual llegara a ocurrir otro evento Carrington con esa potencia, se cree que podría detener el mundo al menos por unos 10 años. O sea, tomaría 10 años volver a recuperar la infraestructura perdida si no tomamos ninguna precaución. Oh my Nos quedamos sin plata porque la mayoría de la plata de la gente es electrónica, sin trabajo, porque pues Sería una locura. sería una locura. Wow, me encanta ese tema. Hay que guardar efectivo, pero ese es tema para otros podcasts. Vamos a Bueno. pasar a dinámica. Sí, Bueno, vamos a pasar a las dinámicas. Entonces, bueno, es una dinámica, es mito, ¿verdad? Tenemos 10 preguntas y pues realmente vas a elegir un número al azar y pues vamos a sacar un par de preguntas para que respondas. Entonces, dime un número del 1 al 10. 8. Listo, vamos con el 8. Entonces, la pregunta sería, ¿los agujeros negros pueden transportar objetos a otro universo? ¿Mito o verdad? Es un mito, no lo hemos demostrado. Bueno, dinos por qué. Porque no sabemos. No sabemos qué pasa dentro de un agujero negro, como nuestra mejor física Sí. dice que pasan cosas locas, como que el tiempo y el espacio cambian de papel. Es lo que nos han vendido, que son viajes en el tiempo y todo eso. No sabemos qué pasa. O sea, Claro. puede haber viajes en el tiempo, no lo sabemos. Eso es más ficción. O sea, lo que Más nos ha ficción. venido la ficción. Digamos, como qué Interestelar, que se meten y hay como Sí, que sí, será. Eso es Ay, ficción. hablando de eso, ¿tú eres fan o hater de Interestelar? Porque el Súper universo fan. se divide en dos partes. Sí. Yo soy súper fan. Yo también soy súper fan. Yo me quedé dormida. Uy, Funable. Ya me voy a ir. mi cara! Me voy a ir. No puedo Tienes más. que dejarlo. Déjalos que te funan, que eso es comentario. Comentario sirve. Quita eso. No hay tal cosa como para publicidad. Literal, bueno, otro número. Otro número. 3.
Puedes ver la estrella polar desde cualquier lugar del mundo. Mito, ¿verdad? Mito. La estrella polar solo se puede ver desde el hemisferio norte. Pero espera, Ujú. ¿cuál es la estrella polar? Yo no sé. Creo que es la que tiene 3 estrellitas, ¿no? No, es esa una es estrella que negra. queda muy cerca de nuestro polo norte celeste. Entonces sí, al norte, justo cerca del norte polar celeste de la Tierra, está la estrella polar. Hacia el sur, justo cerca del polo sur celeste, tenemos la cruz del sur. Otras estrellitas que están cerca que parece una cruz. Entonces, eso era lo que usaban los marinos al principio para saber dónde queda el norte, el sur de noche. Sí. Con el sol uno se puede guiar dónde queda este oeste y por ende medio asociar dónde queda el norte y el sur. Pero de noche se usaban las estrellas y estos eran dos puntos fijos. Entonces, del hemisferio norte, solo del hemisferio norte se puede ver la estrella polar del norte y solo desde el hemisferio sur se puede ver la cruz del sur. Wow, me encanta. Omita en el comentario que es. Listo. Bueno, otro número. Vamos a ver 5. Listo, el 5. Los planetas están perfectamente alineados en el sistema solar. Mito, ¿verdad? Bueno, fue más o menos lo que nos dijiste ahorita, pero pues cuenta. Sí, no están alineados, de hecho giran a pues intervalos diferentes con periodos diferentes, entonces de vez en cuando ocurren alineaciones, pero es bastante difícil que pase. Incluso, bueno, los planetas giran dentro en un disco que llamamos la eclíptica, todos sobre el mismo plano, en elipses o círculos. Pero ni siquiera sobre este plano están enteramente alineados, como hay unos que tienen órbitas que están levemente más inclinadas respecto a este plano. Entonces, como que la tendencia general es girar en este disco, pero pueden ocurrir desviaciones. Entonces la respuesta es no, ni siquiera Es mito. radialmente, ni siquiera Ni en su de plano. ningún lado. De ninguna de las dos. Hay una foto que hay en internet que se las voy a poner, que es que el Sol va y los planetas van literal orbitando alrededor de él, pero se ve mejor el movimiento, que era lo que tú decías de la escala que está súper mal representada. Claro. Y bueno, nuestra última pregunta sería como, ¿cuál ha sido? Bueno, serían 2 preguntas. Primero, ¿cuál ha sido como el descubrimiento astronómico más importante de los últimos tiempos que te haya impactado? ¿Y cuál ha sido como la enseñanza o el aprendizaje que te ha dejado tu campo, que te ha hecho como tener una perspectiva diferente de la vida? Bueno, la primera pregunta era el descubrimiento que me haya El sorprendido. más importante de los últimos años, sí. Ush. Descubrimiento más importante de los últimos años. Bueno, recientemente las ondas gravitacionales, cuando dos objetos pesados como agujeros negros y estrellas de neutrones chocan, cuando chocan, es un evento cataclísmico de mucha energía y eso libera ondas gravitacionales, como pequeños ecos de gravedad que viajan a través del espacio. Pero en una hipótesis, desde que Einstein postuló el espacio-tiempo el siglo pasado, creíamos que podían ocurrir, pero nunca las habíamos observado. No fue sino hasta recientemente con un instrumento, un laboratorio llamado LIGO, que pudimos ver las ondas gravitacionales por primera vez. Es un descubrimiento importante porque no solo nos confirma que en serio el espacio-tiempo es una tela, son una sola cosa, es la tela que permea todo el espacio y tiempo. Pero además de eso nos ayuda a entender cómo funcionan estos eventos cataclísmicos en el espacio, cómo los agujeros negros se fusionan, por ejemplo. Un problema actual de la física es entender que, o sea, nuestra lógica nos dice que los agujeros negros nacen de cuando las estrellas mueren, estrellas muy pesadas, y después cuando estos agujeros negros empiezan a fusionarse entre ellos, están volviendo más y más pesados. Entonces lo que esperaríamos ver sería ver agujeros negros pequeños, medianos y grandes. Los grandes ya siendo los que se han fusionado muchas veces. Pero lo que observamos hoy en día es que hemos visto muchos agujeros negros pequeños, como menos de 100 masas solares. Después hay un espacio enorme en donde no hemos observado nada y después ya siguen los agujeros negros supermasivos que son millones de masas solares. No hay agujeros negros de masa intermedia, pues no hemos tenido un candidato fuerte para ellos. Entonces LIGO nos ayuda a entender mejor, y pues las ondas gravitacionales nos ayudan a entender mejor
porque ocurre eso, creemos que es una propiedad del universo que hemos malentendido y creemos que pues es algo esencial para entender mejor el universo. Entonces por eso creo que ver las ondas gravitacionales por primera vez es un paso importante hacia entender mejor el universo. Siguiente pregunta, ¿cuál era? Un conocimiento que te haya cambiado como la perspectiva de alguna manera de ver la vida. Yo creo que la escala del espacio, como estar tan expuesto a en serio, es que el espacio es demasiado grande, Penso. extenso, que tan pequeña es la Tierra, que tan pequeño soy yo, como en serio a veces me ayuda a entender mejor mi cabeza, como cuando me estoy confundiendo o dando mucho látigo con un problema, es como en la escala no soy nadie. real de las cosas, es como, sí, como mi cerebro me dice que yo lo soy todo, pero al mismo tiempo el universo me dice que tal vez debería relajarme un poco. Solo soy otro pasto, otra grama en un mar infinito de grama. Sí. Entonces yo creo que eso, la escala del espacio, la escala real del espacio me ha dado mucho de qué pensar en mi vida. Es que incluso en nuestro mismo universo, digamos, yo el otro día pensaba en eso cuando sacaba a mi perra que se llama Leti, que yo para ella soy grande. Y yo veía los edificios que hay al lado de mi casa y decía, América, ¿será que una hormiga que me ve desde el pasto me ve como yo veo esos edificios? Posiblemente sí, porque soy gigante. Entonces todo es cuestión de perspectiva y la verdad te agradecemos muchísimo la invitación a habernos acompañado en este gran episodio donde hablamos de todo un poco. Irnos poco, pues porque si bien es cierto, pues falta muchísima educación en estos temas y mucha gente realmente y genuinamente quiere aprender de esos temas, pues no hay como mucha difusión a la mano, no tenemos como las herramientas claras. Y nos diste un buen enfoque, sabemos que es un enfoque básico en general, ¿no? De todo lo que nos puedes enseñar, entonces agradecemos mucho el espacio que hayas venido y como último, no sé si quieres decirle algo a la audiencia, de pronto una invitación, cualquier cosa. Valoren a sus científicos de cabecera, no son el resto de la vida y nada, no dejen morir la curiosidad de niño que tenemos todos, muy fácil dejarla morir y nos lleva a lugares bien interesantes. Súper. Gracias por la invitación, me pasé muy bien. No, muchísimas gracias a ti por haber venido. Ustedes no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Déjenos en los comentarios alguna pregunta que le quieran hacer a David y yo con gusto se la diré y les estaré respondiendo también en los comentarios. Recuerden seguirnos en redes, compartirle este video a algún amigo que esté pensando en hacer una maestría en el exterior y pues le interesa esta información, es algo muy útil. Y muchísimas gracias por haber estado con nosotras en otro capítulo más de Entre Copas e Historias. Adiós amigos, gracias.